Bueno, bienvenidos, Congreso PYME. Vamos a hablar hoy de cómo transformar una PYME en una PYME exitosa, en un sueño, un negocio rentable que da trabajo, que exporta y crea la marca país. Hoy vamos a conocer 4 historias fabulosas. En principio, aquí a mi derecha está con nosotros Silvia Chus. ¿Dije bien? Cielos Pampeanos, una PYME que nació en el 2001, previamente una confitería. Y es una marca que curiosamente nació pensando en exportar. Algo muy curioso en Argentina, ya nos va a contar cómo se convirtió en una PYME exitosa. Está con nosotros Sol Orquera, dije bien, de la empresa CBC Hierbas Serranas. Ellos son los pioneros en una nueva categoría que nació en Argentina en el 70 y pico, que es las hierbas saborizadas, ¿verdad? Y con hierbas. Y con hierbas, me hace la aclaración. Bueno, Irini Wentic, de la empresa Wentic. Ellos producen y venden cables eléctricos, tanto para pymes, para hogares. También tiene más de 50 años la empresa. Y Carlos Bender es el gerente comercial de Lumilagro, una marca que tiene más de 80 años, que nació fabricando otra cosa, pero después se especializó en los termos. No, toda su vida fabricó. ¿Toda su vida? ¿Sí? Sí. Bueno, perfecto. Arrancó en el año 41 fabricando termos. Excelente. Y ya es una empresa emblemática de los argentinos. Bueno, lo primero que les quiero preguntar es si existe alguna clave para ser una PYME exitosa. ¿Existe una clave? Yo creo que sí. Y la principal clave que uno tiene cuando inicia una PYME es estar convencido de lo que está haciendo y convencido de que ese emprendimiento y esa empresa que está fundando va a prosperar y va a crecer. Creo que eso es fundamental en este caso. El convencimiento es la clave que dice Silvia. ¿Cuál será la clave entonces que nos cuenta Sol? Bueno, coincido también con Silvia, ¿no? Parte del éxito tiene que ver con transmitirle a los demás aquello en lo que nosotros creemos. Para mí, obviamente, trabajar, o sea, la clave está en eso también todos los días y en todo momento y en todas las etapas del negocio. Y creo que también en tener un producto diferente, ¿no? Diferencial, o sea, saber por qué somos valiosos para los demás. Esa propuesta de valor es lo que tienen que tener claro todos los días, hagan un producto o un servicio, ¿no? Irini. Coincido 100% y me sumo a que creo que es fundamental que quienes estamos en la dirección de la empresa tengamos una visión compartida, tengamos claro hacia dónde vamos y qué es lo que estamos dispuestos a hacer en ese sentido. Carlos. Sí, depende de cada momento en que esté la empresa, pero yo creo que más allá de la voluntad o la vocación personal, para mí lo más importante para el éxito de una empresa es la organización y la planificación. Aún en las pymes, que muchas veces se confunde el concepto de que una pyme no puede acceder a ciertas herramientas administrativas o de manejo de empresa a las que acceden empresas grandes. Y no es tan difícil, simplemente es cuestión de organizarse, fijar objetivos e ir tras ellos. Bien, vamos a hablar ahora de algo que me encanta, que son los errores y las lecciones que llevan a que ustedes, por supuesto, sean una PYME exitosa. Pero Silvia, ¿cuál fue ese gran error que ustedes cometieron que les dejó una gran lección? O varios errores. Bueno, yo les voy a comentar que nuestra idea del alfajor, y a veces cuando decimos hacer algo diferenciado, en un alfajor que la gente ya conoce lo que es el producto, es salir del mercado interno para pasar al mercado externo. Y ahí sí, mostrar que somos una empresa con calidad y capacidad. Pero ¿qué pasó? Hace unos años atrás, hoy no teníamos nosotros el conocimiento de cómo iniciar ese proceso exportador. Hoy sí, hoy tenemos la parte tecnológica de lo que es las redes y podemos saberlo. Entonces nosotros, cuando decidimos salir a exportar, que fue en el año 2001, que toda la gente se iba a Italia, a España, a visitar a los parientes que habían emigrado, nosotros dijimos, bueno, empecemos por ir a Europa. Vamos a Italia, teníamos el obispo enfrente de nuestro negocio, no me hace una carta de recomendación, mire lo casero que fue, ¿no? Una carta de recomendación, vamos a ir al mercadito del Vaticano, porque eso era lo que escuchábamos, a dónde se dirigían nuestros alfajores. Y decidimos hacer ese camino. Bueno,
Dice, bueno, les voy a hacer una carta y me fui a la embajada, al consulado, ante la Santa Sede. Me recibió el embajador. Pero cuando me recibe, me escucha atentamente, yo le llevé muestra, productos, me dice, bueno, lo sentó a mi esposo, a mí me dice, ¿no sería más conveniente que empezaran por el Mercosur? Un producto que tiene 90 días de validez. ¿Ustedes saben las leyes de Europa? Bueno, imagínense, y ya habíamos intentado ir al Corte Inglés con nuestro portafolio, no nos habían recibido. Entonces ahí nos replanteamos qué estábamos haciendo. Si bien la parte estructural de la empresa era correcta, porque habíamos hecho un estatuto que fuéramos importadores, exportadores, sabíamos, pero no sabíamos cuál era la línea para poder llegar a comercializar nuestros alfajores. Apenas me dice el embajador, yo les voy a hacer una carta, van a ir a la Cancillería y van a presentar su carpeta con las fichas técnicas, todo el producto, y van a esperar a que haya una misión multisectorial donde ustedes puedan asistir e ir en carácter de exploratorio a ver qué requisitos le están exigiendo a ustedes con su producto. Así que volvimos, aprendimos la lección, que había que comenzar primero con los países limítrofes, y bueno, ahí nos llevamos la gran sorpresa que en la primera multisectorial teníamos 30 contrapartes que querían nuestro producto. Entonces, aprendimos. Ahora, la gran pregunta, Bergoglio, ¿comió tus alfajores? ¿Sabes que sí? ¿En serio? Bueno, les voy a contar una intimidad. Yo tengo la carta número 10 de Bergoglio, porque esto es íntimo. Cuando él asume, mi mamá había pasado por una enfermedad muy grave y cuando cumplió los 80 años, con mi hermano decidimos regalarle el viaje a Italia. Fue con tanta suerte que recibió mis alfajores, le dio la bendición a mi mamá y a los 20 días me manda una carta de agradecimiento. ¿Se acuerdan? Él le quería dar sándwiches a la guardia. Bueno, yo le digo, bueno, para su guardia, para que coman. Y tengo la carta número 10 de Bergoglio que me mandó el agradecimiento. Hermoso, hermoso. Bueno, ahora tenés que ser proveedora de la Guardia Suiza, en cualquier momento. En cualquier momento. Bueno, Sol, contanos ese error que no te deja dormir y que aprendiste una gran lección. Mirá, que no me deja dormir, ya no, pero porque entendí que no es así. Los problemas en definitiva tienen solución y nuestra mente tiene que estar clara para poder llevar adelante esos desafíos. Sí me pasó algo llamativo, que creo que un poco le pasa todos los días a las pymes, que es la parte financiera, ¿no? Siempre es el desafío que tenemos todos. Y cuando yo empecé a trabajar era el 2001 y la verdad que fue una etapa muy dura, tanto para nosotros como para el resto del país. Y me dejó una lección muy importante que es trabajar todos los días como si no hubiera nada. Entonces, cuando vos tenés esa mentalidad y estás permanentemente atento a enfocar de vuelta los esfuerzos, los recursos, qué es lo que tenemos que hacer, cuáles son las prioridades del negocio, sinceramente las cosas acompañan. Antes hablaba Carlos del orden. El orden y la planificación son muy importantes. Cuando no sabemos lo que tenemos que hacer, cuando nuestros equipos tampoco saben lo que tenemos que hacer, nos empieza a entrar el agua por todos lados, ¿no? Entonces, muchas veces las pymes nos pasa porque tenemos por ahí estructuras más reducidas y sentimos que en otras organizaciones tienen otras soluciones o otras cosas a su alcance, pero en realidad está todo en nosotros, en tener claridad, en poder pensar con detenimiento qué es lo que necesita el negocio. Después errores de lo operativo, todos los días, miles, en una fábrica pasan cosas todo el tiempo. Pero bueno, un poco encontrarme con eso, ¿no? En el 2001 me acuerdo que hubo muchos problemas con las importaciones, que tal vez es algo que también es muy cíclico, ¿no? Se nos empieza a repetir cada tantos años. Y bueno, hubo muchos insumos que no estaban y parecía que todo se detenía. Y sin embargo, lo que hicimos fue
poner la cabeza en frío, volver a pensar, hay que salir a buscar alternativas y las soluciones aparecen. Eso creo que es lo que siempre hay que tener presente, que está en nosotros, ¿no? Poder hacerlo. ¿Y esa economía filosofía? ¿Todos Sí. los días es como si fuera el último? Para mí eso es lo que hace que tomes otras decisiones, donde entendés mejor qué es lo que tenés que priorizar y bueno, y también organizás así a los equipos y trabajás también con los proveedores. Hay que generar y tener muchas relaciones. Eso para mí fue clave en todo momento, trabajar sobre las relaciones tanto con el proveedor como con los clientes y bueno, poner al consumidor por delante de todo, ¿no? Siempre. Después digo, Sí, sí. después sigo. Irini, alumbranos con un lindo error. Con un lindo error, bueno, bastante como power, ahí voy. El nuestro creo que, o por lo menos el error que de alguna manera a mí, no es que no me deja dormir como le preguntabas a Sol, pero sí me dejó en lo personal y creo que como organización un enorme aprendizaje y que tuvo que ver con minimizar el impacto de lo que significa la transición generacional, ¿no? En el caso nuestro, el fundador es mi papá, él tiene casi ahora 80 años, 78 voy a decir, porque si no. Y bueno, y un fundador además como muy, con una mirada muy patriarcal, o sea, con un tipo de liderazgo muy paternalista, muy querido en la empresa por todos los integrantes y el deseo de él siempre había sido que nosotros pudiéramos trabajar juntos. Somos 4 hermanos, 2 mujeres, 2 varones. Los 2 varones estudiaron ingeniería porque iban a ser los sucesores y las mujeres nos formamos en carreras vinculadas con el desarrollo humano. Y nunca se nos había ocurrido que íbamos a estar involucradas en la empresa familiar. Pero pasó el tiempo y de a poco nos fuimos involucrando simplemente para colaborar y para no estar tan como fuera. Cuando yo particularmente me empiezo a involucrar un poco más, me doy cuenta que era increíble lo que sucedía ahí adentro. Y de a poco me fui involucrando cada vez más. Bueno, somos todos, o sea, somos de origen griego, con mucha pasión, todo es como... Burrito, ¿no? No, jamás, no sé nada. Por eso hablaba de la visión compartida, ¿no? Y la verdad es que creo que el mayor error nuestro fue no habernos preparado, no haber sabido que las transiciones generacionales hay que gestionarlas de una manera inteligente, y no solamente con inteligencia mental, sino también con inteligencia emocional. Y que hay muchísimas empresas, pymes, que se pierden y que naufragan en el camino simplemente por no saber, por no haber tenido esa información y no habernos preparado lo suficiente para hacerlo. Nosotros lo hicimos, nos preparamos, entraban los coaches y salían, entraba un segundo y bueno, y eso duró un tiempo, la verdad es que muy largo, y yo lo cuento ahora como un chiste, pero... Sí que renunciaron varios coaches. Renunciaron unos cuantos. De carrera. No quiero hacerme cargo de semejante, pero sí por lo menos a ayudarnos en el camino, porque lo que sucedía era realmente con un grado de energía bastante potente, ¿no? Bueno, hoy nos gusta decir que llevamos la energía a nuestra gente y toda esa energía que sucedía ahí adentro, en ese directorio, en donde había esta puja, a ver quién, ¿no? ¿Quién tenía de alguna manera la manija de la dirección? Bueno, tuvo que pasar mucho tiempo hasta que pudimos cada uno encontrar su lugar. Y hoy, bueno, somos los 4 hermanos, formamos parte del directorio, en un directorio con paridad absoluta, 2 mujeres, 2 varones. Nuestro papá se ocupa de crear centros de formación profesional de oficios eléctricos y para el sector, para la industria, porque además de industrial es un gran humanista, creo que es un poco además la síntesis de lo que sucede en el directorio nuestro. Pero bueno, ese fue, si bien fue creo que el error más grande que tuvimos,
Y digo error, ¿por qué? Porque al ser demasiado largo, también los vínculos se resienten y después hay que sanarlos. Entonces, en ese proceso de sanar los vínculos, fue un gran aprendizaje que hoy, creo que esto también en el mundo empresario mucho no se nombra la palabra amor y en las empresas familiares es muy importante que podamos rescatar y cada vez que estemos en tensión ir a rescatar ese amor que habita en cada una de nuestras familias y que creo que para nosotros hoy es el mayor motor que nos impulsa y que hace que hoy nos divirtamos mucho. Hoy antes de entrar, Gonzalo me preguntaba acerca de esto y la verdad que nos divertimos mucho, estamos llenos de proyectos, pero bueno, tuvimos que pasar por ese tramo que si hubiese sido más corto, creo que todo lo que hoy estamos viviendo y ese despliegue lo hubiésemos visto mucho más rápido. Muchas gracias. Carlos, tienes un lindo error, ¿eh? Debe ser lindo el error. Yo creo que errores hay todos los días, problemas hay todos los días. No recuerdo un gran error. Yo estoy en la empresa hace algo más de 20 años. Mi cargo formal es de gerente comercial, pero hace más de 10 años que tengo a mi cargo también la parte financiera y administrativa de la empresa, con lo cual a veces se me cruzan los cables a veces. Yo creo que para las pymes un tema importante para evitar el error es si se inicia el vínculo con los supermercados o con los grandes autoservicios mayoristas. Es un tema a tener en cuenta porque yo no sé cuántos de ustedes trabajan con supermercados o tienen planeado trabajar con supermercados, lo cual da cierto prestigio. Uno se siente muy feliz cuando va al supermercado y ve su producto y ve su marca, pero siempre hay que tener en cuenta que la negociación no es pareja. Y normalmente cuando las pymes vuelcan mucho de su producción y mucho de su esfuerzo en la venta a las cadenas de supermercados, después se encuentran atrapadas. La condición de pago de los supermercados, la facilidad de que vuelco una buena parte de mi producción a 2 o 3 lugares y ya estoy tranquilo, eso se termina transformando en una trampa. Es decir, Lumilagro en una época tuvo una situación de un vínculo muy grande, un porcentaje muy alto de la facturación estaba dirigido a las cadenas de supermercados y los autoservicios mayoristas grandes, y de a poco lo fuimos cambiando intencionalmente, generando nosotros no llegamos al local minorista, nosotros trabajamos con las grandes superficies y después con mayoristas. El Termo tiene la posibilidad de entrar en bazares, ferreterías, polirrubros, casa de deporte, casa de camping, estaciones de servicio, en fin. Hay una multiplicidad de sectores a donde vamos dirigidos, todo a través de mayoristas. Eso lo que nos permitió fue atomizar el riesgo, tenemos un esfuerzo mayor porque hay mayor cantidad de clientes a atender, pero de alguna manera nosotros decidimos y no caímos en manos de lo que deciden los supermercados cuando le compran a una pyme. Dato no menor, conozco muchas historias de empresas que ya no están hoy por tomar ese camino. Pero además ser pyme, además de crear productos, canales de comercialización, diversificar, también tienen que crear las condiciones para que su producto pueda ser exportado y pueda ser vendido. Y acá tenemos 2 casos de 2 pymes que tuvieron que cambiar las reglas del país para poder seguir adelante. Contanos, Silvia. No sé si son las reglas. Son lindos. No se pueden cambiar las reglas cuando están establecidas, y más cuando se exporta, ¿no? Ojalá se pudiera cambiar. La normativa. No, nosotros, cuando un producto se exporta, lo más importante es el valor agregado que pueda tener ese producto, tanto en calidad como en certificaciones. Y para nosotros fue muy importante cuando empezamos a exportar porque teníamos la marca país, que era un aval muy grande cuando uno está negociando porque da garantía de que tu país
como aval de que el producto es de calidad, que tiene buenos procesos, manual de buena práctica. Cuando cambia la política, porque lamentablemente la marca país, y lo estamos pidiendo también, sea una política de Estado, que no cambie, sino que realmente permanezca, porque ver un pabellón con la marca país a nosotros nos enaltece. Y si eso perdura en el tiempo, da garantía de que nuestras políticas son estables. Y ahí identifican lo que es la Argentina también. Y cuando cambió la política, no tuvimos más la marca país y me convocaron, me dijeron, bueno, ahora si usted quiere tener marca país, tiene que tener sello alimento argentino. Ese sello lo otorga el Ministerio de Agroindustria. Cuando me acerco al ministerio y quiero certificar sello alimento argentino y pedí todos los requerimientos, me llaman y me dicen, Silvia, tenemos un problema. No hay protocolo del alfajor. Había del dulce de leche, pero no había protocolo del alfajor. Bueno, le digo, ¿cuál es el inconveniente? No, que hay que desarrollar el protocolo. Llamo a las técnicas de nuestra empresa, nos vamos al ministerio, en el ministerio nos reunimos con las ingenieras y dijimos, bueno, vamos a desarrollar el protocolo del alfajor. Nos llevó 2 años. Fíjense cómo lo privado y lo público podemos trabajar juntos, pero el objetivo era que todos los alfajoreros de la República Argentina tuviéramos ese protocolo. Y lo logramos. Intervino el INTI, la COPAL y Cielos Pampeanos. Y estamos en el boletín oficial. Y hoy todos los alfajoreros tienen la posibilidad de tener sello alimento argentino. Y eso es una apertura al mundo. Y ni que hablar en el mercado interno. Muy pocos conocen, pero tener la distinción del sello alimento argentino y volver a tener marca país para el extranjero y para el mercado interno también tienen un valor agregado muy importante. Somos auditados cada 6 meses. Cualquiera dice, vos haces alfajorcitos, seguro que lo haces en el garaje de tu casa. No hace falta tener una estructura muy grande, pero las condiciones, el proceso de fabricación tiene que ser lineal, tiene que tener un proceso de la intervención menor posible de la mano del hombre. Y eso se puede lograr. Y esas auditorías internacionales que tenemos cada 6 meses a nosotros nos llenan de orgullo. Y eso es lo que nos permitió en plena pandemia abrir el mercado europeo. Hoy Europa tiene los alfajores Cielos Pampeanos. Muy bien. Muy bien, Silvia. Sol decía que una pyme necesita tener un producto diferencial, naturalmente ser diferente, pero a veces cuando uno quiere ser diferente también tiene que meter las manos en el barro y empezar a cambiar algunas cosas. ¿Qué les pasó a ustedes? Sí, le contaba antes a Gonzalo que, papá cuando empezó, hace ya más de 40 años, fue la primera incorporación y la primera innovación en las yerbas. Hasta entonces las yerbas eran yerbas comunes, con lo cual esta idea que él tuvo, que observaba a toda la gente, sobre todo en la provincia de Córdoba, que le agregaba yuyos y muchas casas, ¿no?, que secaban cascaritas y cada uno con sus costumbres, decidió hacerlo en un proceso industrial, al principio en el garage de la casa, como decía Silvia, las cosas nacen en un garage y uno después las va profesionalizando, ¿no? Pero el primer impedimento que tuvo fue que se acercaba, a la gente le empezaba a gustar, lo llevaba a los almacenes, a las herboristerías, pero cuando quería llegar a los supermercados le decían que no, porque era un producto que no estaba dentro del Código Alimentario Argentino. Entonces, ahí vino su primer desafío. Un poco esto que les decía de siempre recordar que todo parte de nosotros mismos y de las ganas y de la impronta que le pongamos a las cosas, porque en ese momento él, una persona que no tenía ni los recursos profesionales, ni económicos, ni políticos para llevar adelante algo tan importante como cambiar el código, golpeando puertas e insistiendo,
lo logró. Hizo una redacción él, que tal cual está redactado hoy el Código Alimentario, él lo hizo allá por el año 78. Y bueno, y desde ese entonces se pudo comercializar el producto en todos los locales de supermercados, digamos, de lo que es el canal retail, con lo cual fue un crecimiento exponencial, ¿no? A partir de ese momento. Fue muy interesante. Después tuvo que hacer lo mismo con las saborizadas, porque cuando empezó, por eso yo le dije era con hierbas, pues fue la primera hierba con hierbas, y después a los años, en el 90 y pico, 97 lanza las saborizadas, y otra vez tuvo que reescribir el código, esta vez ya con un poco más de conocimiento. Pero es muy importante esto de que sepan que cualquier cosa que se propongan, los primeros que tienen que estar convencidos son ustedes, y que siempre, de alguna manera u otra, alguien más va a tender una red para llevar adelante, ¿no? Esos sueños que uno tiene. Irene, ¿cuál fue el gran desafío que tuvieron que enfrentar ustedes? O alguno de los tantos desafíos. Alguno de los tantos, el que les conté fue uno, que fue creo que el más importante. Y después, fue el desafío de pasar de ser una fábrica de cables domiciliarios a dar el salto a cables de potencia, ¿no? Y ahí tuvo muchísimo que ver la integración de la segunda generación, porque no es lo mismo, y les debe pasar a todos ustedes, que en la pyme generalmente está el dueño, ¿no? Y los colaboradores directos, pero de pronto ir armando estructura, profesionalizar y demás, muchas veces, no siempre, pero muchas veces, los primeros profesionales que se incorporan son los mismos hijos, ¿no? Y la verdad que ahí fue un gran cambio, porque fue el gran salto en donde comenzamos a producir cables de otro porte y comenzamos el tránsito de los cables subterráneos. Y una anécdota que siempre cuentan es que hubo una empresa muy grande que quería comprarnos, pero que no teníamos certificaciones en ese momento, hace más de 20 años, ¿no? 25 años. Y entonces, pero no se explicaban, pero el gerente de compras quería nuestro producto porque sabía de la calidad y no podía entender que no tenía certificación y que el producto tuviese, una calidad mayor de las empresas competidoras que tenían otro posicionamiento en el mercado. La realidad es que gracias a esa presión de nuestros propios clientes, en ese momento, y con la integración de la segunda generación, que en ese momento eran mis hermanos varones que comenzaron, hicimos nuestra certificación. Y eso nos abrió muchísimos mercados, y hoy, trabajamos con mercados como el del petróleo, la minería, y toda la industria con estándares realmente de muchísima exigencia, ¿no? Pero pasar, nosotros siempre decimos que la calidad la tenemos en nuestro ADN, ¿no? Porque es cómo haces las cosas, ¿no? Cómo hago lo que hago, y que cuando eso sucede, el mercado te recibe y te abre las puertas porque está ávido de productos realmente de alta calidad. Así que ese fue uno de los grandes. ¿Puedo sumar algo? No, me subo a lo que contabas, y un poco antes no lo dije también, pero las certificaciones son puertas, ¿no? Tanto para nuestros clientes como para nuevos mercados. Entonces, es una inversión. Muchas veces para las compañías pymes es difícil organizar porque requieren de mucha documentación, a veces requiere hacer procesos que por ahí no tenemos documentados. Pero la verdad que es una apertura, y alguien una vez me dijo algo que tomé y para mí está bueno comentarlo, que es que en definitiva cuando uno trabaja sabiendo lo que hace con tanta dedicación y muchas veces con una calidad superior a lo que estaba en el mercado, pero las demás personas no lo saben. Entonces la certificación es como un documento que nosotros llevamos a todos lados, donde alguien más garantiza que esos procesos están hechos con calidad. Así que para mí está muy bueno que lo hayas dicho, porque de verdad que ni hablar de productos como FDA, Estados Unidos, todo lo que es Comunidad Europea, valoran muchísimo las certificaciones, y ya para ellos esa es su base.
O sea, por ahí está bueno entenderlo de esa manera. Sí, y otra de las cosas es que también hay un andamiaje que también las pymes podemos apoyarnos en él, que tiene que ver con, por ejemplo, CEPYME, que realmente cuenta con, yo no tengo nada que ver con el gobierno ni ni el anterior, pero sí es importante que podamos conocer las herramientas con las que contamos, porque a veces siempre resolvemos absolutamente todo en el entorno privado, pero realmente el acceso a ANRs, a financiamiento, a capacitación hay varios programas hay consultores que nos acompañan para poder acceder a estas certificaciones y realmente el costo termina siendo cero. Y el costo sí es el costo de poner a una persona, que a veces las pymes lo que sucede, en el caso nuestro, bueno, ya hemos evolucionado, hemos crecido, ya hoy somos una pyme mediana con una estructura que tenemos esta disposición, pero muchas veces lo que sucede, dar ese salto, a veces nos falta gente. Entonces, hacer esa inversión de tener a una persona contratada para esto solamente vale la pena porque el ROI de eso es realmente increíble. Entonces, vale la pena. Nos ordenan. O sea, acuérdense, todo lo que es certificación, en definitiva, son las normas establecidas internacionalmente de las buenas prácticas de otras organizaciones similares. Entonces también es increíble lo que genera en nuestra gente, ¿no? Cómo todos nos comprometemos a trabajar con calidad y dedicación. Eras media tímida, Sol, y no querías hablar. De una, muy bien, excelente, vamos. Me sentí muy cómoda, tengo muy buenas bueno, compañeras. me encanta. Carlos, bueno, contanos un gran desafío que atravesó Lumilagro. Bueno, el primer gran desafío, yo no fui testigo presencial, pero fue cuando la empresa dejó de ser una empresa artesanal. La ampolla de vidrio se soplaba y se hacían botellas, así funcionaba. Y en esa época había muchísimas fábricas de termos en la Argentina, muchas. Pero obviamente el costo del termo lo transformaba prácticamente en un producto, un semidurable. Era como hacer una inversión para comprar un termo. Cuando Lumilagro se automatiza y compra todas sus maquinarias, o casi todas en Italia, la línea de producción de vidrio en primer lugar y después el armado de los termos, el termo por definición, simplemente para que lo conozcan, son dos ampollas de vidrio, una un poco con un tamaño apenas distinto, las dos se sueldan por la parte superior y entre las dos hay plateado y se hace vacío. El plateado del vacío es lo que permite que no se traslade la temperatura del líquido que está dentro hacia el exterior, eso lo mantiene. Entonces, fabricar nuestro propio vidrio y después hacer el armado de los termos de manera automatizada generó una revolución en el mercado, expulsó indirectamente a buena parte de los competidores que seguían siendo artesanales, pero el termo se masificó de una manera increíble porque nosotros, al tener una producción como la que tuvimos, pasamos a tener un grado de eficiencia muy, muy grande y el termo relativamente pasó de ser un producto caro a un producto accesible. ¿Qué año más o menos? Y se empezó en la década del 70, pero los directores que estaban obviamente en esa época, hay una de las familias que ya está en cuarta generación, desde los fundadores, bueno, nos cuentan siempre que llevó muchísimos años ese proceso, como 10, hasta que la fábrica estuvo realmente en condiciones de hacer una producción, porque los prototipos y todo salían bárbaros y después cuando se ponían a producir a escala, ahí aparecían los problemas que a veces eran detectados y a veces no. Ese fue el gran desafío de la empresa desde el punto de vista industrial, que fue lo que la catapultó a la empresa. Y desde el punto de vista comercial, lo que les planteaba antes fue el buscar nuevas formas de comercialización, buscar nuevos canales, no centrarse en pocos clientes que hagan mucho volumen, sino todo lo contrario, tratar, inclusive por una cuestión de acotar el riesgo, ¿no es cierto? Cuando uno puede tener una lista de clientes donde el más grande representa el 5 o el 6% de la facturación, es una joyita. Realmente estamos en una situación excelente, con muy poco riesgo.
Y el otro desafío que tenemos, que lo seguimos teniendo y es muy difícil de combatir, es el contrabando. El contrabando en el tema de termos es un flagelo que nos persigue de siempre, no se terminó nunca, no se termina. ¿Contrabando o imitación de producto? No, contrabando. Contrabando. Siempre hay un cuento que en el rubro se comenta que los oportunistas, hay importadores de todo de buena fe, nosotros tenemos competidores que importan y son excelentes competidores, pagan todos sus impuestos, están en regla, trabajan bien y esos son bienvenidos. Pero después en la Argentina siempre hubo, en algunas épocas más que en otras, gente que no tiene un rubro y que es oportunista y que importa lo que en ese momento le conviene importar. Y se cuenta que en la época del 90, aquellos que traían cualquier cosa, porque estaba todo abierto, sabían si tenían algún broker que trabajaba para ellos en China o donde sea, le decía, lo que te falte para completar el container, ponele termos y paraguas que los vendo en cualquier lado. Entonces aparecieron, seguramente la mayoría de ustedes lo deben recordar, termos y paraguas se vendían en la calle en todos lados. Es decir, uno paraba con el auto y le vendían un termo de acero absolutamente trucho, hecho con un material descartable, tóxico, una basura, pero valía 2,50 pesos. Y los paraguas no aguantaban la primera lluvia. Bueno, eso hoy, a lo mejor con algún altibajo en el tiempo, pero se sigue produciendo. El contrabando es un problema para siempre. Bien, ahora quiero preguntarle sobre aciertos, esos grandes aciertos que Sol te iluminan el día, eso sí, te ilumina el día los aciertos, te acompaña y dice, qué bueno esto que hicimos, impulsó a la empresa un montón. Así que bueno, sin repetir y sin soplar, aciertos. Mirá, les voy a contar que hace un par de años me acerco a ONU Mujeres porque viene, o sea, ustedes saben que nosotros tenemos los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que son los ODS, que no cualquier empresa prima tiene que estar al tanto de la Agenda 2030. Y la empresa estaba creciendo y yo me encontraba como, y después vino la pandemia también y todo, yo me encontraba, ¿cómo hago para crecer? Pero si tengo muchos empleados y me baja la producción, ¿cómo hago para sostenerme? Y como estoy en cámaras y organizaciones, cuando arriba ONU Mujeres, en un programa que se llama Ganar, Ganar, que era de la Unión, o sea, estaba sostenido por la Unión Europea, era el que daba los recursos para que este programa, las empresas pudiéramos acercarnos, ser evaluadas. Entonces me acerqué y firmé los principios WEPS, los principios de empoderamiento de la mujer. Y esos principios era un diagnóstico, que venían a la empresa, me hacían un diagnóstico, y qué cosas podía cambiar para tener equidad de género dentro de la empresa. Y luego, en base a eso, hacer un plan de acción. Fue ahí que, en ese plan de acción, viendo que yo no podía tener departamentos, porque era chico, pero a su vez tenía que trabajar como una empresa grande, porque exportábamos, porque habíamos ingresado también a la producción interna. Nosotros exportábamos a Brasil, después fuimos proveedores de Aerolíneas Argentinas durante 4 años. Entonces teníamos una producción constante, importante, que requería análisis, certificaciones. Y dijimos, bueno, en ese plan de acción, y lo que yo veía que muchas mujeres después de haber estado en una corporación y tener familia, les costaba mucho reintegrarse nuevamente y formaban como sociedades, pymes de mujeres de servicio. Y dijimos, bueno, vamos a contratar esas pymes de mujeres. Y así lo hicimos. Contratamos en el sector, tenemos seguridad alimentaria, que es una pyme de mujeres que se dedican a hacer todo lo que es trazabilidad, es la que mantiene el manual de buenas prácticas. También tenemos en la parte de comunicación una empresa pyme de mujeres y una empresa pyme comercio exterior.
y en la que me da más orgullo, porque es la segunda generación que se está incorporando y la está dirigiendo mi hija, que es licenciada en Comercio Exterior. Ella se encarga de hablar y de trabajar con otras mujeres. Y esto a mí me significó algo muy importante, porque en las tres áreas ellas se comunican. Cuando una necesita una ficha técnica, se la pasa a la de Comercio Exterior, la de calidad. Tengo la persona que me hace la comunicación de todo lo que estamos haciendo, me ayuda a mí en todo lo que comunico o tengo que hacer alguna redacción, cartas, estos eventos muchas veces me preparan. Y bueno, esto para nosotros en la empresa fue muy, pero muy importante. No solo porque vamos transformando esta Agenda 2030, sino que estamos incorporando también mujeres que tienen mucha capacidad en un mundo que es muy de hombres, porque hace poco fui a una feria que fue APAS en Brasil y nos mirábamos y mujeres eran contadas con la mano. Y a la que yo estaba mentoreando era mi hija. Le digo, vos tenés que salir hacia ese rumbo. O sea, fíjense en hoy lo que decían, yo creo que yo soy la primera generación, fundamos la empresa con mi esposo, pero ya tenemos la segunda generación que están acá representadas, cómo tenemos que abrir nuestra cabeza, estar al tanto de lo que se produce día a día, estar informados, capacitados, las cabezas también, y aceptar los desafíos que las nuevas generaciones nos van poniendo para que nosotros podamos, digamos, con éxito, o por lo menos con la mayor cantidad de aciertos, seguir adelante. Excelente, excelente. Bueno, Sol. Qué lindo, sí, qué bueno también esto de que destaques, me parece, ¿no? Poder tener más mujeres en el mundo ¿no? laboral, y es realmente, a mí la verdad que me emociona, me encanta que hayas también tomado esta palabra para hablar del tema, y siempre también le agradezco a mis padres, que en ese sentido fueron muy generosos. Yo creo que el primer ejemplo que tenemos la oportunidad las pymes de dar un ejemplo importante, porque siendo familia somos los primeros que no tenemos que discriminar a las mujeres y permitir tener espacios, ¿no? Sobre todo de toma de decisión, que me parece que muchas veces confundimos cantidad de mujeres con espacios de toma de decisión y de planeamiento estratégico, que no es lo mismo, así que muy bueno. Bueno, y después, con respecto a los aciertos, que muy bien dijiste, que me encantan, porque es verdad, me gusta tener los problemas, no se crean, pero creo que en los aciertos uno obviamente encuentra esa fuerza para todos los días. Uno de los más importantes es generar equipos. No tengo dudas, ya mi padre siempre nos lo decía y creo que lo hizo muy bien. Él falleció ya hace 10 años y no tuvimos la oportunidad de pensar en cómo transicionar, sino que simplemente sucedió y quedamos mi hermano y yo a cargo. Y creo que si en todos esos años no hubiésemos trabajado desde otro lugar, seguramente para la empresa hubiese sido diferente el resultado. Entonces, confiar en nuestra gente, trabajar, buscar incorporar profesionales, buscar personas que nos sumen, entender que no siempre tenemos la razón ni nuestras decisiones son las únicas que están acertadas. Creo que ese es el principal acierto, entender que hay otras personas que nos pueden aportar valor, es fundamental. Y sobre todo también trabajar mucho en los productos. Creo que lo que no tenemos que hacer nunca es perder calidad. Esto de muchas veces, sobre todo en situaciones por ahí de crisis, se tiende a reducir en costos, ¿no? Se entiende la calidad como un costo y en realidad no es así. Tenemos que ser más creativos, pensar en otras cosas, pero no tocar nuestros productos, no tocar nuestros servicios. Eso es lo que nos diferencia. Y los que tengan la posibilidad siempre de generar una marca, ¿no? No es lo mismo no tener una distinción, un nombre, que ya empezar con una marca. Lo primero que hizo mi papá cuando empezó a vender esto de casa en casa, desde con la bici y mamá, era en todos los paquetitos que hacía, le ponía una tarjetita con el nombre, CBC, siempre fue CBC. Entonces, me parece que es importante eso, ¿no? Como que el acierto tiene que pasar por crear imagen de marca, trabajar en la marca, trabajar en el producto, que van de la mano. Productos o servicios, siempre va de la mano eso, no lo podemos perder. Y nuestra gente, porque en definitiva solo vamos a crecer si nos permitimos incorporar dentro de nuestros equipos gente valiosa que nos haga cada vez estar en otros estadios y llevar adelante el negocio. Y no confundan branding con marketing, que son dos cosas distintas.
Ahora, una pregunta clave. ¿El mate, dulce o amargo? Yo tomo todos, porque viste que a mí me gusta, nosotros somos muy inclusivos, todo está bien. La verdad que, obviamente, como somos una empresa que hacemos con hierbas, con sabores, todo está bien para nosotros. Frío, caliente, dulce, amargo, lo que ustedes, como la gente le gusta, a nosotros también nos gusta. Así que... ¿Van a sacar la versión dulce de las yerbas? Tenemos una con edulcorante, sí, con ¿sí? stevia. Sí, sí, Endulife se llama el producto. Excelente. Bueno, Iri, un acierto. ¿Tienen? Ponele. Creo que el mayor acierto que tiene, pero que tenemos como organización es, tomando esto que acaba de traer Silvia y Sol, es la diversidad en la mesa de decisión, ¿no? Esto que hoy hablaba de la paridad, pero realmente hoy en los contextos complejos que vivimos, el tener esta diversidad de miradas te permite tener una mirada mucho más profunda y mucho más abarcativa de lo que está sucediendo en el entorno para después poder tomar decisiones mucho más inteligentes, decisiones creativas, o sea, tener un análisis con esta diversidad y nos permite innovar de una manera distinta. Hoy al principio hablaba de la visión compartida, ¿no? Porque la diversidad es muy interesante, pero también hay que saber gestionarla. Y para esto es fundamental la visión compartida de la que hablaba al principio. Y no es magia, sino que hay algo de lo que hace un ratito hablabas muy claramente en cuanto a la gestión, ¿no? Y a la organización. Y uno de los aciertos que están encadenados con es que nosotros dijimos, ok, vamos a compartir esta mesa de decisión, vamos a formarnos para esto, más allá de las formaciones universitarias que cada uno tenía, que veníamos de ámbitos muy distintos. Nos fuimos a una escuela de negocios muy conocida, hicimos un programa focalizado en la dirección de pequeñas y medianas empresas, porque teníamos uno de nuestros hermanos que venía de trabajar en una multinacional, el otro que había trabajado durante toda su vida al lado de mi papá, nosotras que veníamos de ámbitos muy distintos. Entonces hicimos eso y fue una decisión realmente muy inteligente porque nos permitió, ok, hablamos este lenguaje, cuando hablamos de estado de resultados todos sabemos de qué estamos hablando, cuando estamos hablando de un presupuesto sabemos de qué estamos hablando. Y no es lo mismo hacerlo con cabeza de una multi que hacerlo con cabeza de pyme que no transitó este camino de formación. Entonces, esto realmente creo que fue un gran acierto y que bueno, que hoy nos permite poder divertirnos, tener nuestras tensiones de vez en cuando, pero la verdad que son tensiones picantes pero divertidas, ¿no? Que nos permiten crear cosas nuevas. Excelente. Última pregunta, porque ya terminamos, ¿verdad? Última pregunta. Porque algo que me dijo Carlos, que quiero que nos cuentes a todos, vos estás liderando una pyme que tiene un competidor muy fuerte, que viene de afuera, y siempre para las pymes, o para todos, el competidor de afuera nos asusta, lo importado, pero vos me dijiste todo lo contrario, que te fortaleció. Ya, sí, lo que en primer momento para nosotros fue como una especie de shock. Hablo del termo Stanley, ¿no? Sí, creo que todos te entendieron. No le hagamos de chivo, por favor. No hacía falta. Vamos, Lumilagro. No hace falta. Soy periodista, tengo que... Nosotros tenemos termos Lumilagro. Hace Por supuesto. algo más de 10 años nosotros empezamos con nuestro proyecto para fabricar el termo de acero. Nos llevó mucho tiempo llegar a tener un muy buen producto, hoy lo tenemos, lo fabricamos en la misma planta ahí en Tortuguitas. Hubo que aprender mucho porque lograr un buen vacío, dicen los que saben, no es lo mío, pero lograr un buen vacío en el acero no es lo mismo que lograr un buen vacío en el vidrio, mucho más sencillo. El acero, por ser un material poroso, genera una dificultad mayor para conseguir un muy buen vacío, que es lo que le da la calidad de mantenimiento de temperatura. Creo que un secreto de lo milagro para haber durado 81 años es estar siempre pendiente de lo que quiere el consumidor. Siempre estamos pendientes qué es lo que está sintiendo el consumidor. Muchas veces tenemos ese defecto ya profesional de ir a un parque, una plaza, una playa y estar viendo qué es lo que tiene cada uno, cómo lo usa, cómo no lo usa. Hicimos muchas veces que pudimos investigaciones de mercado, hicimos focus group, siempre estamos atrás de eso y hace muchos años, como un gran acierto, la empresa decidió fabricar su propio termo de acero. La empresa siempre decidió apostar
a fabricar en el país. Teníamos la opción, tuvimos muchas ofertas de gente que nos traía el termo de China, aseguraba un montón de cosas, de calidad, que podía ser muy bueno, pero la empresa todavía está con la idea de que tiene que ser una empresa nacional y producir en la Argentina. Y lo que consiguió esta gente, a la que vos nombraste, es brillante porque ellos trabajan con un buen markup y les permite hacer acciones de marketing muy buenas. Esa acción de marketing, ¿qué hizo? Posicionó, subió un poco la categoría del termo. Cuando yo era chico, se tomaba mate adentro de una casa. Era una acción casi vergonzante tomar mate en la calle, no era para cualquiera tomar mate en la calle. A medida que todas las franjas etarias y todos los niveles socioeconómicos empezaron a consumir mate, el termo lo fue acompañando y se generó... Perdón, estamos mal. Y me pidieron que haga el resumen. En definitiva, lo que pasó con Stanley fue que paró el termo un escalón arriba y se trató de un aspiracional. Y como nosotros tenemos nuestro termo de acero, que es de excelente calidad, a mitad de precio del Stanley, nosotros en este último año multiplicamos por 3 la producción del termo de acero para poder atender el mercado. Así que esto que en un principio sonó como una debilidad muy fuerte, terminó siendo una fortaleza para la empresa. No le tengan miedo a la competencia, muchas gracias a todos. Y si me permiten, más que sorteo, quiero darle, si me permitís, la caja a quien salió al pasillo a convocar personas para traer un público. Y se lo merece. Porque un emprendedor tiene que ir al frente. Ahí está. Y lo vas a abrir, la caja, y nos vas a convidar a todos los amigos. Porque todos merecemos comer cielos pampeanos. Merecemos tomar yerba CBC. Vamos. Merecemos tener en nuestra casa los cables de Wendrick y todos un termo Luminando. Eso, vamos. Vamos, Argentina.